Un muy buen día para todos, nos sentimos muy felices de estar con ustedes. En este servicio de pareja normalmente siempre tenemos un invitado y nos da una conferencia, pero hoy hemos querido romper un poco el formato y queremos traer algo diferente. Queremos hablar acerca de la historia de una pareja que tal vez todos conocemos, que hemos sido afectados por ellos de manera influenciado de manera muy grande en nuestra vida, y creo y estoy seguro que todos hoy vamos a aprender un poco de la historia. Muchos les gusta ver la gloria de la gente, pero nunca la historia, y hoy queremos ver acerca de la historia de nuestros pastores. Familia Manuel, nos sentimos muy contentos por ustedes, les damos un fuerte aplauso de bienvenida. Yo estoy emocionado porque aquí yo estoy como presentador, pero también tengo una serie de sentimientos mezclados. Estoy de presentador, de hijo, también como acompañándolos en ese proceso que tuvieron en toda la vida. Y pues sé un poco de la historia, pero yo quiero que ellos mismos nos lo puedan contar en el día de hoy. Pastores, bienvenidos. Es un gozo tenerlos por acá. Yo sé que es difícil, a veces uno nunca le han hecho una entrevista y uno se siente como incómodo. Yo sé que es difícil. Recuerdo la primera vez que hice una entrevista, para mí fue muy difícil porque yo no sabía qué decir y qué hacer. Y hoy como presentador pues siento que es como la primera vez también, o sea que es la primera vez para todos, así que estemos tranquilos por ese lado. Bueno, antes de empezar, a mí me gustaría saber, digamos, cómo se sienten después de todo esto, lo que se ha vivido hoy, la iglesia ha crecido. ¿Qué sienten ahora, pastor? ¿Qué sienten este tiempo que estamos viviendo? Pues para mí es algo hermoso, porque nunca pensé que Eso está bien, papá, tranquilo. Yo creo que de eso se trata, uno poder mostrar lo que uno realmente es en estos tiempos. Sé que no ha sido fácil, todos hemos pasado por momentos difíciles. y esto pues me emociona, Claro, claro. porque yo nunca pensé que Dios se hubiera fijado en mí. Claro. Claro, porque uno lo primero que piensa es, ¿de dónde me sacó el Señor? Claro. Muchas personas estarán diciendo ahorita en este momento, ¿el pastor de dónde es, por ejemplo? ¿En dónde nació? Qué bueno que podamos hablar un poco de eso. No, eso sí, yo nací en el pueblito más lindo de aquí de Colombia, un pueblo hermoso, donde pasé mi juventud, donde me preparé, donde estudié y donde me pasaron tantas cosas. Sí. ¿Ese pueblo cómo se llama? La Vega. La Vega, Cundinamarca. Yo antes decía, cuando era peladito, decía, mi papá nació en Las Vegas. Creo que hay una gran diferencia, muy grande. ¿Qué pasó en La Vega? ¿En qué año nació en La Vega, Cundinamarca? ¿Cuál fue ese año en donde Dios para nos muchos permitió tener esa gran bendición de tenerlo con nosotros en esta tierra? Yo nací en el año 45. 45. Y en los primeros días de mi vida y los primeros meses y años los pasé en una vereda que se llamaba La Patria. Que era pegadita ahí a La Vega. Muy cercana al pueblo. Y allí pasé, y lo tremendo es que cuando empecé a estudiar en la escuela, siempre pasaba el año, pero me tocaba quedarme en el mismo año para empezar porque no había más. Ok. No, claro, era primero, segundo y tercero. En ese entonces el estudio era muy difícil en el campo, estamos hablando claro. que estamos en el campo, un momento difícil, también digamos, la agricultura es, digamos, de las economías que fue en un momento más fuerte de nuestro país. Claro. Y en ese momento pues todo se concentraba en la campo. parte, Sí. claro, y rural. había una escuelita que
que hacía la profesora, le tocaba primero, segundo y tercero, no había sino hasta ahí. Y enseñar primero, segundo y tercero revueltos, o sea, todos en el mismo lugar. En el mismo lugar, claro. No, o sea que el que estaba en primero se podría decir el lujo que estaba en tercero. Eso está muy bien. Pero mire lo que sucede aquí. Empezamos a criarnos en el campo con una familia numerosa, porque si había algo en ese entonces eran familias muy numerosas. Éramos exactamente 12, creo que habían muerto ya 12, eran de 12 a 14. Eran 14. O sea, en total fueron 14 hijos. 14 hijos. Ok. Y mi papá fue ¿qué número de hijos estuvo ahí? ¿Estuvo en la mitad o era de los mayores? No, de los mayores. De los mayores. De los mayores. Ah, bueno. Estaba uno, dos más. Y nacen en el campo, están estudiando en el campo, pero al mismo tiempo les toca las labores de campo. De agricultura. Claro, tener que ir a amarrar ternero a las 4 de la tarde, salía de la escuela a las 3:30, corra a la casa que me quedaba como media hora y llegar allá y correr a buscar los terneros para amarrarlos, para ordeñar al otro día. Pues era lindo, sí, en parte, pero en parte para uno era duro, era duro. Y luego de ahí, eso sí, dormíamos temprano. Sí. Sí, a las 7 no estábamos viendo Netflix ni nada de eso. Por eso, gracias a Dios, la salud es saludable. Claro. Y entonces al otro día a las 5:30 levantarnos, ir a ordeñar y llegar a las 6:30 a la casa, desayunar y corra para la escuela. Claro, tenían excelentes hábitos, tenían buena comida, podían dormir, leer, todo, tenían tiempo de muchas cosas. Cuando papi estuvo en el campo en esa temprana edad, sé que, aunque era difícil, esa creencia hacia el Señor era muy fuerte desde esa temprana edad, o qué pasó en esa niñez, digamos. Seguí, entonces ya mi papá nos llevó al pueblo a estudiar, a prepararnos en el pueblo. Y esa inclinación hacia Dios siempre estuvo presente desde muy niño. Pues sí, porque a mí me gustaba que yo estaba interno. Interno. Y entonces yo vivía en la casa cural. Ah, ok. Yo sé que hay algo que probablemente mi papá no quisiera decir, pero yo lo sé como hijo. Pero mi papá temprano lo descomulgaron de la iglesia católica. Cuéntenos cómo fue eso. No, pero todavía no. Pero más o menos cómo fue eso. Pues se los oí. Ay, Dios. No, eso dejémoslo y bastante. Bien, pero, o sea, pero ya, sí, no, pues, podemos tocar, sí, no pasa nada. No, yo, tranquilo. Fue del pueblo. Entonces yo llegué al pueblo a estudiar ya a los 12 años y 13, 14. Por ahí cuando tenía 15 años, 14, entre esa edad, no digo de 14 años aproximadamente, había una niña o sea, que nosotros teníamos que ir al colegio de los niños, de la niña, a comer porque en la casa cural, en el internado no teníamos, entonces allá íbamos. Y eso de que uno de niño, pues qué pensar, pero la niña también, pues se prestó. Nos mira, se prestó y los cogieron, por decirlo así. No. Ah, ok. Nos mirábamos porque teníamos que ir a almorzar, a desayunar y allá era el Hubo un gusto, sí. Y entonces un día nos dio por salir a pasear fuera del pueblo, pero no era lejos. Y entonces al otro, y había otra muchacha que estaba cerca observando que íbamos nosotros con la niña, pero no con intenciones malas, no. Lo normal. Nos fuimos y conversamos y regresamos al pueblo y entonces al otro día,
le contaron al sacerdote que yo había estado y que había ido a un potrero con la muchacha. Hecho y deshecho, como bueno, dicen. que había desordenado. Y entonces inmediatamente te descomulgaron por eso. No, no porque llamaron a la niña y entonces el sacerdote me agarró, me cogió a mí a solas y me dice, no, me iban a votar. Y entonces el profesor que tenía de interno me dijo, ¿qué pasó? Le dije, no, pues que están aumentando, pero yo no hice nada. Claro. Yo no hice nada y yo no hice nada. Como dicen por ahí, no es lo que usted está pensando. Sí. Ay, Dios mío. Y en ese momento fue cuando lo descomulgan de la iglesia. No, entonces el profesor me dio un consejo sabio. Sí. Como me iba a llamar el sacerdote para confrontarme. Sí. Me llamó y dijo, cuando lo llame, dígale que usted quiere confesarse con él. Con eso él lo... Entonces, claro, dijeron, ahí matamos dos pájaros de un solo tiro. Claro, tiene que callarse, porque el sacerdote no puede ir a divulgarlo. Claro. Le dije, bueno, yo lo voy a hacer así. Entonces dije, padre, yo me quiero confesar. Y dijo, sí, mijito, venga de una vez. Y él pensó que... Y cuénteme. Y sí, no, que... No cometí un error. Sí, cometí un error. Como para... y me dice, ¿pero cómo fue? Le dije, detalles. No, pues cometí un error. Sí. Y me dice, no, es que tiene que decirme qué hizo. Sí. Le dije, nada. Nada, y duramos media hora y él tratando de sacarme cosas que yo no había hecho. Entonces resolvió, me dijo, ¿sabe qué? Como no quiso confesar. Me botó el colegio, me excomulgó. Lo excomulgó, increíble. Le dije, pues deme la solución. Dijo, no hay para usted. Para usted. ¿Eso afectó en la relación con Dios en ese momento? Porque, digamos, momentos como eso, cuando uno se enfrenta, uno ve a una persona que es como tan espiritual, como tan lejos, y ve que uno se siente condenado, sí, de una u otra manera, empieza uno a sacarlo de esa creencia, de esa fe, de esa cercanía hacia Dios. Muchísimo. Me hizo mucho daño. Sí. Sí, porque yo yo tenía 15 años y claro. Mi gaseosa y el roscón era claro. Lo que tomó y comía, así porque eran las 8:30 y todo. Claro. Y pero un domingo, después de que me votó, yo llegué al pueblo y me senté con unos muchachos y le dije, si me voy a condenar, me voy a condenar bien. Como dicen, si voy a pecar, sí, que peque bien y me voy a infierno, pero me voy bien como me están juzgando de algo que yo no he hecho y me excomulgó. Claro. Entonces dije, pues ahora es que Y ahí comienza mi desorden, mi vida desordenada. De los 15 años. Eso vamos... el primer día, un domingo, me pegué una borrachera terrible que yo no sabía. Pero yo tenía mucho dolor en mi corazón, porque la gente piensa que no les causa daño a otros, sí causan daño. Y ese es el peligro, porque yo llegué a los 15, 16, 17, hasta los 26 años en una vida de desorden. O sea, podríamos decir que eso fue como el detonante a poder a proyectarse a esa vida desordenada. Pero eso quiero hablarlo ahorita, no quiero que se me adelante. Yo sé que mi mamá está un poco calladita, más que callada, riéndose, gozando, como dicen, del dolor ajeno. Pero ahora nos toca con ella también. No mucho. Mami, naces en Facatativá. Sí. ¿En qué año? ¿Se puede decir el año? No, no. Eso sí no se dice. No, eso no bueno, se dice. Digamos que naciste en Facatativá. Sí. ¿En un hogar de cuántos hijos? Bueno, éramos 6. Eran 6 hijos. 6. 3 hombres, 3 mujeres. ¿Y mi mamá era la más joven de todas? Pues fui la mayor. Fui la mayor, así mayor. Es. ¿Y te tocó ser como mamá a temprana edad? Sí, claro. Porque en ese entonces se manejaba mucho eso, ¿no? Sí. El hermano mayor o la hermana mayor era como el hermano mayor
Y era la persona que como que se encargaba de la casa. De la casa. Y a mi mamá le tocó a temprana edad ser Sí, claro. muy responsable, por Sí. decirlo así. Y sobre todo que había cierta escasez económica, entonces nos tocaba racionar todas las cosas y pues me dejaban a mí a cargo de la administración. Ah, como raro, siempre Sí. administraste con razones, por eso que te encanta estar administrando todo el tiempo. Claro. Mi mamá me decía, bueno, son 6, entonces esto lo reparte para los 6 y Sí. me tocaba pues administrar eso así, Ok. el alimento, todo. Bueno, y esa fe hacia el Señor fue desde muy temprano. Sé que estudiaste también igual como mi papá en un colegio. No, ¿fue en un interno? No. No. Creo que fue en un colegio de monjas, ¿no? Sí, claro. Ok, En el colegio. ¿cómo se llamaba el colegio? El colegio de la presentación de La Facatativá. presentación de Facatativá. Allí hice mis estudios. Y quiero decir una cosa antes de que siga, mi mamá iba de monja que se las pelaba. Sí. O sea, claro. también Sí, religiosa a morir. Sí, sí. Cuéntanos cómo fue eso, el colegio. Bueno, allí tuve muchos ascensos religiosos, entre comillas, porque primero fui la niña de Jesús. Ah, ok. Luego, Así les decían, las sí, niñas de las Jesús, niñas qué de bonito. Jesús. Luego ya tuve otro ascenso y fue precruzada. Ujú. Luego cruzada, que es, eso dependía de la asistencia que uno tuviera a la misa, Ok. la devoción que uno tuviera, todo eso influía en el ascenso. Oh, wow. Y luego, después de precruzada, cruzada, luego hija de María, Ujú. y terminé con el catequesis, que es pues Ok. enseñando el catecismo astete, que en ese Ok. tiempo era el catecismo astete y la historia sagrada, porque pues la Biblia no se podía en ese tiempo escudriñar como Claro, ahora. claro. Entonces era el catecismo astete y la historia sagrada. O sea, mi mamá quería ser monja, Sí. realmente. Sí. Era el anhelo de mi mamá. Anhelaba, sí. Estamos anhelaba. hablando que eso fue más o menos hasta qué edad que estudiaste. Bueno, allá estudié hasta los 17 años, ya salí de allí. Y pues llegó, ahí. y ahí es sí. cuando llega mi papá. No, ¿No? ¿Todavía no? no. Ah, bueno, Primero ¿qué pasó ahí? fue un Estoy encuentro demorado. con mi señor y después sí ok. con él. Bueno, eso es interesante. Cuéntenos cómo fue eso. ¿Cómo fue eso? Bueno, el encuentro con mi señor fue, salí yo de mis estudios, estaba yo en mi casa en Facatativá, una casa, teníamos nuestra casita, cuando un sábado empecé a sentir a escuchar unos coros y yo unas alabanzas tan lindas y dije, siempre fui inclinada a buscar de Dios. Ok. Y dije, ay, ¿qué es eso tan lindo? Salí a mirar dónde era eso y era como un local, ¿no? Era un local hacia el lado de la calle pequeñito, un cuartico pequeñito. Y llegué allá ay, y me pareció eso tan hermoso, tan hermoso. Encontré al pastor y como tres o cuatro hermanitas. Y eso me pareció tan lindo como alababan al Señor, como tan de corazón, claro. aunque yo siempre estuve en un colegio de religioso y me enseñaron el temor a Dios y todo. Sobre todo aprendí allí, ¿sabe qué fue? La disciplina. En el colegio de monjas aprendí mucho la disciplina, el buen comportamiento, pero siempre un Dios inalcanzable. Ok. Pero cuando yo llegué allí, sentí como al Señor tan cerca de mí, tuve una O sea, experiencia. entraste al lugar, estabas sí, pasando, era el garaje al frente Sí. de la casa, entras y cuando entras, ¿qué Uy, yo sentiste? sentí algo tan especial en mi vida, verdaderamente el encuentro del Señor conmigo. Ok. Oh, fue algo tan lindo, Lindo, que sí. me cambió totalmente. Sentí como aunque yo le servía pues superficialmente porque fui catequesis y Sí. O enseñé sea, sentía que había teoría, pero no había práctica. Exacto, algo tan especial que sentí en mi corazón. Allí el pastor pues dio el mensaje a esas poquitas personas que habían
hizo el llamado e inmediatamente yo pasé. ¿Estamos hablando de cuántas personas habían? Como unas 5 personas. Uy, eran grupos familiares, por decirlo. Cuando yo le pregunté al pastor, ¿y esto qué es? Dijo, es un campo blanco. Pues yo no sabía qué era eso. Claro. Pero me gustó tanto como él explicaba la palabra, esa manera como oraban, como tan de corazón, porque pues yo lo había hecho, pero muy superficialmente. Claro. Y allí empecé con ese anhelo de escudriñar la palabra, de que me enseñaran más y más. Tuve mucha oposición de parte de mis padres. Bueno, eso es importante, ¿no? Sí. Qué chévere que podamos hablar acerca de eso, porque a veces pensamos que llegar a la vida cristiana es tan fácil, pero que es duro cuando los seres que uno más ama se oponen ante esto. Sí. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó ahí en ese momento? Bueno, pues para mi papá, mi mamá, eso fue algo muy duro porque me decían, nosotros invertir en usted, porque un colegio católico era bastante costoso. Y decían, nosotros en la condición que estamos, invertir en usted todo este tiempo, todo este dinero, para que usted entre a un cuartico ahí, un garaje, una cosa pequeñita donde simplemente habían personas muy, muy humildes de ese pueblo, pero muy humildes. Entonces para ellos eso fue muy duro, muy duro. Claro, no estamos hablando de una época donde el evangelio era supuestamente para los pobres, o sea, podríamos decir que el evangelio no era para personas estudiadas, no era para personas preparadas, sino que, como decía literalmente, pensaban que el ser pobre de espíritu significaba ser pobre de bolsillo, por decirlo así. Y era satanizado en ese momento realmente ser cristiano. O sea que cuando mi mamá llegó a los pies del Señor, digamos, le fue difícil entender esa dinámica, tanto lo divino con lo terrenal, porque sentía que se estaban como oponiendo. Es como lo que más o menos vemos en la Biblia, que dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne no. Es débil. Sí, es débil y como que cuesta, es lo que estaba pasando. Decía, en ese momento sentía que una sociedad rechazaba tener esa comunión, esa relación con Dios, y mientras tanto tú queriéndolo tener. Ahora, ¿eso implica que empiezan a prohibirte entrar allá o te dieron la libertad de poder estar? No, prohibida totalmente, que no, ¿cómo se me ocurría ir allá? Donde para ellos supuestamente eran ateos. Evangélicos ateos, ellos decían que eran ateos y yo les decía, no, no son ateos, mire si es algo tan lindo que se siente, pero ellos no entendían. Tenía un tío que era gerente del Banco Colombia y cuando él supo, me quitó el saludo totalmente. No, pueblo pequeño, infierno grande, como decimos nosotros ahí, o sea, se sabía todo. Es decir, cualquier persona que entraba ahí, se sabía en todo el pueblo, conocían los cristianos en ese momento. Uy, esos evangélicos, mire, abrieron allá, esos son ateos, decían, esos son ateos. Y siempre era una crítica muy tremenda allá. O sea que empiezan a discutir en casa, te prohíben entrar ahí, y entonces, ¿cómo no volviste? No, pues allá solamente abrían los martes. Ahí los martes de 7 a 8 de la noche, porque el pastor vivía aquí en Bogotá y él viajaba solamente un día a la semana, que era el martes. Entonces ese día sí era un sábado, pero después al próximo era un martes. Y entonces pues yo empecé a ir muy escondidas de mi casa, pero no. Eso me llegaron un día hasta mi papá y mi mamá a sacarme de allá de que cómo se me ocurría. Y me sacaron de allá, pero yo cuando podía yo iba. ¿Te escapabas? Me escapaba porque ese era ese anhelo de bueno, saber. Llega en ese momento, estás buscando al Señor y le estabas pidiendo al Señor un príncipe azul o algo en ese momento. Sí, pues. Porque a esa corta edad, sé que en ese entonces se cansaban a muy temprana edad, o sea, estamos hablando de que ya a los 17 años se le decía a los 18 años a una niña, bueno, tiene que casarse,
porque ya esto tiene que subir a otro nivel, se tiene que ir de la casa. ¿Cómo era? ¿Cómo era en ese Algo momento? muy lindo, y por eso siempre he dicho del testimonio, Ok. porque vi el testimonio del pastor y la pastora. Ah, ok. Una unión tan linda que ellos en la unión, en alabar al Señor, en todo, eran muy unidos y eso me llamó la atención. Entonces mi anhelo era, Señor, dame un hombre así como ese pastor. Ok. Así quiero Esa era la como ese petición. pastor, que ellos los dos amando al Señor y todo tan bonito. Señor, dame un hombre así. Esa fue mi petición. Y en ese momento viene mi papá del campo, o sea, Sí. a ver, retomemos en donde quedamos, termina sus estudios ahí de primaria y decide venirse para la ciudad. Sí, como Y- a los 15 años. 15 años se viene a la Me vine ciudad, así. viviendo esa vida desordenada que ya nos Ay, estuvo sí, se puede comentando y Ay, toda esa Dios mío, cuestión. mire, ay, Dios mío, era parrandero Parrandero, Mujeriego. mujeriego y, y tomador. y tomador, tenía las tres, Las tres las tres cosas cualidades. preciosas, de- ¿cierto, papi? Pero bueno, papi llega a Faca y para papi Faca es una ciudad. ¿O sigue siendo como el pueblo? No, ¿Qué pasó? Era un pueblo. Era un pueblo. Era un pueblo. ¿Y por qué llegas a Faca? Porque en Faja tenía familiares Ah, ok. y vivía una hermana. Y a mí me gustaba ir y venir. Ah, y ok. o sea, mi vida... Cual judío errante, Ay, o sea, que voy allá, voy acá y no tengo... Y aprendí a coger la guitarra y run. Ah, bueno, Y chévere que nos entonces- cuente eso acerca, No, porque sí. mi papá tenía una habilidad muy grande. Yo me acuerdo desde pequeño que mi papá tocaba la guitarra y él tocaba y Sí. ministraba la Y guitarra ya y todo esto. y entonces conseguí un amigo igual de solucionado y lo que me pasaba a mí. Claro. Entonces todos los viernes nos íbamos a dar serenatas. Ah, ok. A dar serenatas. Los- Y ese era el la dúo vida. ahí, Entonces, los así me, dos ahí. me gustaba y entonces ¿Y papi después- qué hacía? Papi punteaba la guitarra, ¿no? Sí, yo le la gustaba punteaba. puntear. Así que si los músicos... Ah, de sí, por deporte, si hay alguno que cambio. alabanza que no quiera, aquí tenemos un guitarrista bravo. Aquí, ahí. Y entonces cogí mi vida. Sí. Yo ya empecé a trabajar a los 17, pero era de las personas que no quería comprometerme con nada. Con nadie, claro. Con nada y con nadie. Con nadie tampoco. claro. Sino que me gustaba la libertad, me Claro. gustaba ir, que nadie me dijera qué tenía claro, que hacer. claro, Y claro. conseguí un trabajo y a los 3 meses lo dejaba. Y tenaz. Porque sí. pues, O sea, nunca fuiste estable en ese no fui momento, no estable, había estabilidad. ni emocional, Ni económico. ni económico. No, estaba en la menos, olla. Estaba en la olla. Ni emocional, ni económico, nada. Nada. Espiritualmente. Espiritual sí que menos. Claro. Pero sin embargo, Dios ya estaba haciendo un trabajo conmigo, Ok. porque estando en la finca me fui a bajar unas naranjas porque me iba para Bogotá y llevárselas a mi hermana, como yo estaba allá entonces. Llegué, eran las 12 del día, y me subí a un árbol de naranja y me subí al cópaque donde estaban las naranjas grandes, lindas, y bajé, y estando allá sentado empecé a llorar, solo. Oh, wow. Lloro. ¿Pero por qué lloro? Y yo sentía que Dios, y así lo viví, hora y media, Oh, wow. llorando, y sentía que yo estaba lejos de Dios, Ok. porque salió un letrero, o cómo se puede decir, sí, en el periódico Ok. de Un aviso. Tiempo, Un un aviso, donde dice Juan 23 habló con Dios. Ok. ¿Y eso te impactó? Eso me impactó porque yo dije, Señor, Él se preparó para hablar contigo, yo no. Ok. Y entonces eso empezó a moverse en mi vida Desde esa temprana desde esa edad, pero no, como no lo conocía, Claro. pero sí estaba experimentando algo que yo sentí que en mi vida me la habían cogido y me la metieron en una montaña, Sí, claro. y me olvidaron y nadie se acordaba de Claro, mí. claro. Papá murió porque yo veía a mi padre muerto, veía a mis hermanos muertos y quedaba solo
O sea, fue una visión. Una visión, yo he subido en ese árbol. Wow. Pero yo no alcanzo porque no tengo la preparación para ir a hablar con él. Claro. Por eso es que los que están cerca de él pueden hablar y entonces son salvos. Sí, claro. Y papi es decía, diferente. yo estoy bien alejado, yo me voy al infierno. 2 horas duré llorando. 2 horas ahí. Sí, y me bajé y yo dije, ¿por qué yo? Eso me tocó ir a la quebrada a bañarme los ojos porque los tenía hinchados de llorar. Claro. Mm. Y de ahí estamos diciendo que llegas a la ciudad, había ese toque, había como ese momento de encuentro con el Señor, pero no fue en su plenitud, fue como una chispa, podemos decir así, de su amor hacia mi papá que sintió en ese momento. Señor. Viene a Bogotá, viene a Faca, perdón, sí. Y en Faca es cuando se conocen. Bueno, mi papá empezaba a ir a donde un familiar. Una tía. Una tía, ok. En Faca. En Faca. ¿Y qué pasó? Mi papá, Isaac, quien era el hermano mayor, estaba casado con alguien en Faca, y esas eran las razones también por la cual papi también vivía. ¿Con quién estaba casado? ¿Con Esther Medellín, no era? Sí. Ok. Y Esther Medellín era familiar de mi mamá. No, era amiga, que era la que la llevaba al colegio, porque ella era profesora. Ok, y era la profesora, claro, ya me acordé. Entonces ella es la profesora, y ahí es donde papi ve a mi mamá a los ¿cuántos años? Pero era niña. Era una Estamos niña, hablando tenía de 8 años, 10 años. ¿8 años? 10 años, tío, 8 de años. 8 a 10. Cuando mi papá la vio por primera vez. Sí, pero Pues sí, 8 porque años. ella vivía a una casa. Ok. Y yo vivía en la... No vivía, sino No vivía, sino la en la tía familia. La tía ahí. Donde Y entonces empezaron a... ¿Y qué pasa? Se No. conocieron a los 8 años y no pasó nada. No pasó nada, ni... No, nada, se vieron nada. y ya. Sí. Después se volvieron a encontrar, y cuando se encuentran, ¿cuántos años tenía mi mamá? Que ahí es donde 17 retomamos la años. historia. Ahí tenía Fue 17. 17 años, fue unos meses, un mes o 2 meses. 17 años, Un ya mi mes papá después tenía de ¿cuántos haber- años? Como 20... 26. Yo tenía como unos... 26. Cuando mi hija tenía 26. 7, no... Bueno, yo... 26, más o menos. 26, Bien, más o menos. y ahí, ¿qué pasó, papá? Ahí sí, se tienes vieron, razón. se vieron, Sí, se vieron tienes y razón. qué fue lo que sucedió. No, estaba en un día, como siempre, como lo es. Sí, Ella es una mujer en cuanto al arreglo y la limpieza y todas las cosas. es impecable. Sí, es impecable, es así. Sí, Es sí. de que mira a ver Ella- cómo- Sí. Y entonces yo ¿Quién dijo eso? No, eso no es pasé así. y ella estaba lavando la casa, limpiando y organizando y me quedé mirando, le pasé y le dije, así quiero una esposa, así es que la quiero. O sea, mi papá se enamoró. Claro, y de lo que ella hacía. ella alzó la cabeza y me miró y siguió eso. Apenas me hizo, Eso fue un coqueteo de parte de mi papá. sí. Ok, ya. Y entonces ella le dio como Una impresión. Sí. ¿Por ¿Alguien qué te había le- coqueteado alguna vez en ese momento o era la primera persona que recibías tal vez un elogio, un complemento ahí? No, yo había tenido ya mis... Ya, Ah, ya había tenido alguna admiradora y todo Mire. eso. Bueno. Y empiezan entonces mi papá comienza, yo sé esta historia porque desde chiquito la supe, empieza a darle vueltas, a pasar todo el tiempo, y es cuando él se acerca y le pide que sean novios, Sí. ¿cierto? pero sigue. Sí. Sí. Ahí le pide que sean novios. No, ¿Qué y pasó en ese momento? No, ella muy chistosa, muy amable. Me dijo, déjeme pensarlo, Ok, como siempre, ok, déjeme pensarlo. Y yo le dije, bueno, ¿listo? espero. Y ahí empezó. Y me fui. Pero no, después... No, me dijo que sí. si tenía novio y yo le dije que Ah, ¿sí? sí. Yo le dije sí, dijo, pero ¿cómo? Si aquí en el pueblo todo el mundo sabe la vida de todo el mundo y yo no Ok. conozco. Entonces yo le dije, sí, pero usted no lo conoce, yo tengo uno, yo- ¿cierto? Sí. Que era el Señor Jesucristo en ese Entonces momento, me claro. dijo, ¿y quién es? Le dije, mire, sí, yo tengo un novio, él Increíble. es primero, él es segundo, él es tercero, él es todo. Y entonces llegó y dijo, y pues déjeme a mí de últimas, Le dijo. me dijo. Sí, sí, Como es buen, primero, es segundo y Más es tercero. enamorado. Pero déjeme de Enamorador que cuarta era. entonces. Y entonces ahí comienzan a salir
Comenzamos una relación muy corta. Muy corta. Muy corta. Yo sé que no les gusta casi hablar de esto, pero estamos hablando de que fue una relación casi de un mes no más de noviazgo. Un mes de noviazgo. Muy corta. Y que no le aconsejo a los nadie, jóvenes eso. eso es importante poderlo tocar, porque esto es un testimonio de vida. Duran un mes y al mes mi papá de una vez te pide, casémonos. Sí. Él quería cuanto antes cogerme. Él dijo, antes. cuando la vio haciendo quería oficio, perderme. dijo, esta es la mujer No que yo quería necesito en perderme. casarte. Y entonces, Y me propuso matrimonio. ¿y qué pasó? O sea, sea, después de un mes de noviazgo no se conoce, porque realmente uno no conoce a una persona en un mes. exactamente. Y deciden Pues casarse. ¿Qué en pasa ese ahí? momento yo me sentí como desorientada. Y yo Ok. le dije, sí, listo. O sea, le dijiste claro, una porque sí. esa era la petición que yo le había hecho a mi Señor, que Claro. me diera un hombre Claro. Venías temeroso. pidiéndole al a Señor, Dios. quiero un hombre Exacto. que... ok. Entonces, cuando él me dice eso, yo le dije, sí, listo. Pero mi mamá no sabía que él era mujeriego, No, parandero. nada, de eso. nada. Entonces, le dije, listo, ¿sí? Y empezamos de novios, pero yo era siempre como, Sí. porque, o sea, no sentía nada por él, Claro. ni él tampoco por mí. Claro, pues es que uno en un mes imagínense, no conoce a la persona. Exactamente. Realmente. Pero me sentí un poco desorientada porque yo decía, verdaderamente, ¿será? Dios mío, ¿será que este hombre... O sea, mami le sí hablaba con será? el Señor y le decía, Sí, este es yo el le hombre que... decía, porque yo no tenía, o sea, en ese tiempo nuestros padres son muy como... Eran muy distantes, Sí, claro, distantes. claro. Entonces uno no tenía esa confianza como yo veo ahora los padres Sí, con claro, esos hijos tan claro, lindos. claro. No, a ese tiempo uno no, ¿cómo se dirigía uno a los Claro, papás? ok. Entonces lo único que yo me dirigía a mi Dios, a mi Sí. Señor, dije, Señor, O ¿será sea que tu mi mamá le voluntad? pidió consulta al Sí, Señor antes de... será tu ok. voluntad, sí, eso, será tu voluntad. Entonces dije, me voy a donde el pastor. Ok, claro. Pero resulta que cerraron ese grupo familiar, ese Campo Blanco, Claro, en ese supuestamente lo cerraron y duraron como un mes, casi, no. El mes que llevaban de novios, por decirlo así. Exactamente. Wow. Yo desesperada, yo buscaba un guía espiritual. Sí, claro. Un guía espiritual, porque yo sabía que mi papá y mi mamá, ellos sí lo habían aceptado desde un principio, les pero gustó. yo quería era una guía espiritual, si estaba haciendo bien o estaba haciendo mal, irme a casar con él. Sí, claro. Entonces ahí siempre me sentí desorientada. Sí. Pero una cosa sí sé y quiero aconsejar en este momento a la juventud. Sí. A la bonito. juventud, que fueron 3 cosas indispensables que Ujú. hice para mi matrimonio, Ok. que gracias al Señor, primero me dirigí a mi Señor, Ok. que Él me orientara y me guiara, aunque no pude discernir el tiempo exacto que era, ¿no? Ujú. Segundo, mantenerme pura hasta mi matrimonio. Ok. ¿Por qué? Porque sabía la importancia de reservar la Así vida es. sexual para el matrimonio. Ya, esto es un mandato divino. Claro, claro. Y no es porque Dios lo quiera prohibir, sino es para protegernos Claro, a es por el bien nosotros de mismos, nosotros, por así el es. bien de nosotros Claro, mismos. claro. Y porque el sexo en el matrimonio es lindo, Claro. pero fuera del matrimonio Matrimonio. hace desastres. Así es. Bueno, arruina las Así vidas. es. Y gracias a Dios yo tenía eso muy claro, Qué muy bendición. claro. Entonces, el primero, la dirección al Señor. Amén. Segundo, la aprobación de mis padres. Mire, jóvenes, eso es Eso es clave. importantísimo, eso es Claro, clave claro. cuando nuestros padres están de acuerdo, Ajá. porque eso es que le abre a uno el Claro. camino de que sí, es la voluntad del Claro, Señor. independientemente que sean espirituales o no, Sí. Dios para eso los puso ahí al Exactamente. frente, porque Es una a pesar de que autoridad. mis abuelitos no eran tan espirituales, pero eso es autoridad delegada por Dios y en ese momento pues le consultas Sí. y ellos aceptan a mi papá Sí. y están de acuerdo con eso. Muy lindo eso, porque son 3 cosas elementales que es bueno que lo tengamos en claro. Sí, ¿Qué pasa? Se casan sí, al mes. sí. Nunca encontraste al pastor. Nunca Cerraron la Cerraron iglesia todo por ese tiempo, y un te mes. casas. Y ¿Dónde se casan? Del radio. Nos casamos, él me dice, nos casamos, bueno, yo como todavía hasta ahora llevaba como unos días nomás que iba a la iglesia. Pensaba que tenía que casarme por la iglesia católica para ser casada, ¿no? Claro, claro.
Claro, porque yo no así es. pensaba que en la iglesia cristiana evangélica se hacía, habían claro, matrimonios, claro, nada. claro, claro. Entonces, claro, él me dijo y yo le dije, sí, listo, pero yo no voy a mover un dedo, todo lo hace, hágalo tú, todo lo Le hace. dijiste a mi papá para que lo Sí, hiciera. entonces él dijo, listo, y él fue, habló con un sacerdote, inclusive de aquí de Kennedy. Eso es lindo, porque fíjate que eso es bonito de la historia, es que ustedes se casan en Kennedy, este sector es Sí. Kennedy, era como si Dios estuviera desde ese entonces Sí, preparando algo es verdad, por este sector tan es lindo. verdad. Y papá va, hace todos los preparativos, ¿y qué sucede ahí? Fue Pues, allí en la iglesia del fue Santísimo Sacramento, aquí, allí en la de iglesia Kennedy. de Kennedy, Claro. ahí cerca de la iglesia Iglesia de de Manuel, Manuel de Kennedy. A unas cuadras A estamos unas hablando. cuadras, Increíble eso, ¿no? exactamente, Como sí. son las cosas del Señor. Sí. ¿Y qué pasó, papá, ahí en ese momento? no, yo fui y hablé con él, porque estaba un día, dije, oiga, fui a decirle a un sacerdote de una iglesia ahí en Kennedy también, que me quería casar y que mi esposa, y que tenía, que si él me casaba. Sí. Y me dijo, no, si usted no vive aquí en Kennedy, no lo No puedo lo casa. casar. Así que, pues, entonces dije, ¿a dónde voy? Me fui a la Olaya, porque alguien me dijo, vaya a la Olaya, que Que allá eso allá, eso es rapidito, eso es... Dije, bueno, fui, no me abrieron. Ok. Entonces fui, me senté en un parque, en una sillita que había ahí en un parque. Sí. Dije, Señor, ¿Qué? no se puede hacer nada. Entonces llegó una señora y se sentó al lado y se quedó mirándome. Le dije, ¿cómo está? Me dice, yo le dije, pues bien. Y me dice, ¿y qué piensa? Dice que uno quiere casarse y ahora toca hacer un curso prematrimonial y hacer tantas cosas para casarse. Entonces, mejor es eso que hace uno así. Me dice, y es que es así, me dice. Pero vaya Kennedy a tal iglesia, Que ahí eso es... dígale. Y el hombre es abierto, era un español, abierto. Usted vaya tranquilo. Venga, que Ya. aquí todo se hace fácil. Y sí, y llegó y lo esperé ahí Sí. sí, en la oficina. Donde me dice, ¿usted qué quiere? Y me quedé mirando, me hacía así. ¿Y usted qué quiere? Le dije, casarme, padre, pero nadie me quiere casar. Sí. Me dijo, ¿por qué? Dijo, porque no hago el curso prematrimonial y tengo un problema. ¿Y cuál? Con la novia. Y le dije una mentira. Okay. Como, Claro, como era mujeriego, era... Claro, yo a mí no me importaba. Entonces, mi papá Dije, tenía es una que- vida desordenada, es- pues dijo, es que una quiero- mentira más, una mentira menos. Igual, igualdad. Entonces le dije, me dijo, ¿por qué? Dijo, porque metimos la pata. Dijo, no me diga. Y dije, claro, y ahora se van a dar cuenta. Y no, Eso sí, quién yo sabe no lo qué. sabía que había dicho esa mentira. Hay entonces cosas, le digo- Eso no lo por sabía. eso lo saco ahora Ahora para la luz, tener para el que perdón. quede claro. Sí. No, eso sí no lo Y sabía. entonces, Ujú. entonces le dije, Y le dije, dijo, ¿por eso? Dijo, sí. Dijo, el sábado lo espero. Y era un jueves. Que fui y le dije. Entonces me dijo, bueno, nos casamos. Ah, no, teníamos el curso prematrimonial y yo nunca asistí. Yo decía, Nunca. Señor, yo no, No, porque voy, yo yo- no voy a poner nada, yo, o sea, voy o sea, como... nunca fuiste al curso prematrimonial, pero Él me llegaron, estaba esperando. y yo llegaron no. el sábado y se Y casaron. llegamos el sábado, nos casamos, los padrinos fueron una hermana de él y su esposo. Sí. Nos casamos y en realidad ninguno de los dos, lo que Oiga, es el terrible. proyecto Dios de mío, Dios, Así es. Uy, porque ninguno de los dos teníamos ese amor. no, No, imagínense en tan poquito tiempo. Claro, claro, claro. Salimos nosotros y no, tremendo. Qué difícil eso, y es bonito eso que nos cuenten, porque bueno, se casan y hay consecuencias Uy, realmente por muchísimas. casarse uno sin conocer a la persona. Muchísimos, Dime muchísimo, una, mamá, porque que empecé a conocerlo y vi cómo él, pues mujeriego, Sí, tomador también, claro, tomador. empezaste a vivir Ah, no, todo yo eso. sé. Y mi para vida. mí, pues para mí fue muy duro porque yo era la niña de la casa, Ok. bien cuidada, bien reservada, nunca había visto eso en mi papá. Y cuando veo a él, pues
un hombre mujeriego, tomador, parrandero, todo eso, imagínense, para mí fue muy, muy duro. Y ahí fue tan duro que hubo 2 separaciones. Oh, wow. 2 separaciones. ¿Qué fue la primera? Pero no, entonces ya quedé embarazada. Quedé ok. embarazada, ya como a los 2 meses ya quedé embarazada. O sea, de David. De David. Promesa del Señor también ese hijo. ¿Por porque qué promesa? ¿Qué pasó? El Señor me habló por una profeta que había ido a la iglesia, no a la iglesia, sino empecé a ir al grupito nuevamente porque lo abrieron y ella nos visitó. Y me dice, bendito el varón que rompe la matriz de su madre, porque varón es. Y yo no sabía. Mami yo no sabía que yo sabía que estaba embarazada. En ese momento el Señor le habló a ella. Me habló. Oh, wow. Sí, me habló. Utilizó muy lindo. ¿Cómo se llamaba la profeta? Amparo, pero no sé el apellido. Y entonces va y te dice, bendito el varón, y mi mamá salió como diciendo, dije, ¿esta señora Dios está loca mío, o qué pasó aquí? Sí. O sea, no tenía ni idea. Fue, y fuiste y le contaste a mi papá en ese momento, quedaron los dos para como... él, imagínese, ¿cómo así? No, pero Dios mío, porque él quería seguir su parranda, claro, él quería seguir y comienzan sin los ningún conflictos, o sea que la primera vez que se separan, estamos hablando que cuando se separan porque él se va de la casa o mi mamá toma la decisión de decir, ¿qué pasa ahí? Él se fue de la casa. Él los deja. Se fue de la casa, me dejó. En ese momento estabas embarazada de David. Sí, claro. Sí, Llegué yo otra vez a la casa de mi papá y mamá porque teníamos un cuartico pequeñito que habíamos sacado en arriendo. Llego yo a mi casa y mi papá y mamá, bueno, ¿qué? Yo dije, no, que se fue. No, eso fue muy duro. Muy ¿Y duro. ahí? Ahí mi papá fue a buscarlo. Mi papá fue a buscarlo. A donde trabajaba. No, donde trabajaba porque no tenía ni trabajo. Este tiempo para mí es muy duro lo que sigue de aquí en adelante. Para mí. Sí. Humillante. Porque Dios comienza a trabajar. Claro, porque Dios empezó a cerrarme. Y no me daba salida. Claro. Por 7 meses y sin trabajo. Y ella quedó esperando. Quedó sin trabajo. No tenía nada. Pero ya estabas lejos, o sea, abandonas el hogar, empiezas a quedarte sin trabajo, porque esas son las consecuencias del pecado definitivamente. Esas son las consecuencias de adelantarse. Sí, hacer las cosas mal. Entonces al hacer las cosas mal, vivir en parranda, vivir en esto, pues eso es pecado, es lo que se llama pecado. Y toman la decisión, mi papá empieza a vivir esa vida desordenada, las consecuencias son nefastas. Claro, porque son terribles, son terribles. A vivir 7 meses sin trabajo. Sin dinero. Y revolcándose pues uno... No, ya para mí fue... Ahí ya no hay amigos porque cuando no hay plata entonces empieza a sentirse solo. Sí, fue muy tremendo porque cuando yo empiezo a verme sin nada, no tengo dónde llevarla al médico, ella empieza a trabajar y yo poco porque no ganaba mucho. Y yo busqué trabajo en toda parte y ni para limpiar. Se cerraron. Totalmente. Todo se cerró, todo. Y ella se iba a trabajar y yo me iba a un cuartico, al cuartico que teníamos. Yo trabajaba allí en el ferrocarril, estaba y allí, de secretario. Y allí en ese cuartico yo decía, Dios mío, ¿qué hago? ¿Y ahora qué hago? Claro. Entró un desespero en mi vida. Claro. Muy horrible. Ese que algo estabas fuera de casa o ya había vuelto después de la primera. Sí, ya había vuelto. Volvió nuevamente. ¿Cuánto tiempo duró fuera? No, fue muy largo. Como 15 días. 15 días. Regresa arrepentido diciéndole, ven, dame una oportunidad. No tan arrepentido, fue porque mi papá lo fue a buscar bueno, sí, y le dijo, no, mi niña está embarazada, claro, usted me la deja y no, fue un hombre muy sabio. Entonces, sí. Muy sabio. Sí. Él fue a buscarme el trabajo, ya empezaba medio y no había vendido nada y era vendedor. ¿Qué vendedor de qué, papá? Que consiguió ahí ese trabajito ahí porque todo ni eso. Era, sí. Entonces, y estando así, cuando vuelves a casa, me voy eran las 12 del día, eso sí, eran las 12 del día, ella se fue a trabajar y yo me puse a llorar. Me metí en ese cuarto y lloré, le dije, ¿por
qué me pasa esto? ¿Por qué? ¿Y por qué, Señor? Yo no entiendo. Miren mi esposa, miren la condición que estoy. Y cuando siento, yo estaba arrodillado ahí, cuando cae del cielo algo, que se abrió el cielo y cogió y me tocaron. Y siento que dentro de mí se explotó algo y yo y vi un torbellino así, negro, que salía de mi cuerpo y se fue. O sea, fue ese clamor que mi papá empezó a hacer. Empezó a decirle. Y ya había ido una vez a la iglesia, ¿cierto? Entonces empezó a ir, claro. ¿Qué pasó? O sea, mi mamá sí. siguió ya casada, tenía la Pero potestad. él era tremendo. Bueno, ya abrieron nuevamente el grupito, entonces ya él decía, no, yo no quiero que vaya. Y llegaba y como sabía que los martes se abría ahí, entonces llegaba tarde y decía, yo quiero que esté ahí esperándome para que me atienda. Sí, claro. Porque en ese tiempo los Eso era hombres así, claro, eran, machismo total. Entonces, pues no podía ir a la iglesia. O a veces iba y cuando yo lo veía que venía, como quedaba cerca ahí de la casa mía, entonces yo rápido me entraba y le ¿Y papá hacía alguna vez la cogió en la iglesia? O sea, ¿fue y le hizo el reclamo? Sí, yo nunca le prohibí. Nunca. Sí, pero decía que pero estuviera buscaba la yo manera ahí. de que yo tenía que estar, que ella tenía que estar en casa cuando yo llegara. Y por eso llegaba más tardecito para que se le hiciera tarde. ¿Cuándo fue la primera vez que entró a la iglesia? ¿Cuándo fue la primera vez que entró ahí? Borracho y con una guitarra. Borracho y con una Decía guitarra. que él Sí. sabía tocar y yo, no, qué vergüenza. Yo me acuerdo de esa historia. Qué vergüenza, qué Y me vergüenza. acuerdo. Pero claro, eran unos poquitos hermanitos, pero Claro. pues me Pero, O sea, entraba con la guitarra borracho a la iglesia. que él sabía al también Campo tocar Blanco. eso. Que Y él que él sabía yo y que también tocaba. sé tocar esto lo mismo con ustedes. Présteme una de esas. Y me la Y prestaron. le quitaban y papi Y me empezaba a cogí la tocar. guitarra y me puse. Y tenía cántico nuevo, pero cántico nuevo de borrachera. No. Y entonces termina haciendo ese. Y papi tuvo una experiencia ahí, porque Ay. ya ahorita el tiempo se nos está yendo. Pero, ¿qué pasó ahí en ese momento cuando sale de la iglesia? Tiene una experiencia, le quita la guitarra a los músicos de la iglesia. Papi empieza de una u otra manera a burlarse, porque es como una especie de burla. No tomé ¿qué era eso. ¿Cómo era? ¿O simplemente era Sí, la borrachera que la tenía? borrachera que me Ok. llevaba a hacer eso. Haces eso, sales y tienes una experiencia con Dios sobrenatural. Nació David y Nació ahí fue David. cuando yo le dije, papi, vaya a la iglesia, dele gracias Ok. a Dios, ¿Qué dele era? gracias, mire, es Y aquí había nomás. ese día había Y servicio. ese día había servicio, Sí. él entró Que nació y David. cuéntele ahí. ¿Y qué pasó? Entonces yo dije, ay, voy a ir allá, voy a darle gracias a Dios. Pero bueno, me fui, para no pelear, entonces me fui. Sí. Llegué allí y estaba el cantante aplaudiendo y entonces yo llegué y me hice detrás de la puerta para evitar que los amigos me vieran, para evitar que me ok. criticaran, para evitar que me fueran a señalar. Entonces me escondí detrás de la puerta y estaban cantando, no recuerdo qué coro, pero estaban cantando un coro bien lindo. Y resulta que yo me paré ahí y me recargué. Escondidito ahí. Sí, ahí que nadie lo escondidito, viera. que mis amigos no que se dieran nadie cuenta, supiera. porque la burla Era grande. era terrible. Entonces, cuando ellos estaban cantando y que yo llegué, Sí. empecé a sentir que la lengua se me estaba durmiendo. Oh, wow. Luego se me durmió el cuero cabelludo. Yo no sentía, las piernas las sentía muy grandes. Sí. Entonces llegué y me tiré contra la puerta y dije, yo no me caigo. Yo no me caigo. Se sentía que te ibas a desmayar. Sí, realmente. ya yo sentía que yo no aguantaba más. Y yo me agarré y puse los pies adelante así y parado. Firmé mi espalda contra la pared para que no cayera. Claro, se firmó ahí. Se bien. me durmieron las piernas, así los brazos, mi cuerpo, todo quedó dormido. Y oí una voz que me dijo, ¿yo qué saber de eso? Me agarró de aquí, del cuello. Me levantó y me dijo, el que se avergüence delante de mí, delante de los hombres, yo también me avergüenzo delante de mi Padre. Y me cogió y me hizo así, me tiró. Y lo tiró Que yo, al piso. claro, yo que me fui de cara
iba ella con un pantalón blanco. Y eso era tierra donde estaba. Claro, claro. O sea, no estaba pavimentado ni Nada, nada. era- Estamos era- hablando era que esto tierra. era Muy pobre, muy pobre, claro. Muy humilde. pobre. Y me tiró allá y se agachó. Nadie se estaba dando cuenta de nada. Y el pastor dice, hermanos, oremos, algo está pasando aquí. Claro, yo estaba allá en el piso y el Señor me agarró del pelo y me hizo así sentía literalmente que alguien te Él había me agarró. agarrado y te empezó Y me empezó a hacer así contra el piso. a refregar la cabeza contra el piso y empezaste a... Contra el piso. Y yo le dije, no me mate, deme otra oportunidad. Le dije, Ahí. sí. Le dije, no me vaya a matar, Señor. Deme otra oportunidad. Y él así. Y meditando en eso, nosotros somos polvo Claro, y en polvo nos convertiremos. así es, así es. En otras palabras, el Señor me dijo, mire, este eres tú. Esa es la condición humana. Esta es tu condición. Exacto. Claro, eso es. Eso es lo que somos. Y en estos días venía pensando en eso. Y yo dije, Dios, claro. Claro. Y literalmente era lo que estabas viviendo. Claro, yo no estaba tenías viviendo. trabajo, no era nada en ese nada, momento ante nada. la sociedad, ante nada. Nada, no era nada. Y me bajé, y me quedé, y lloré ahí En el piso. piso. Y ellos siguieron adorando al Señor. Y me levanté, me limpié la cara, porque todo Claro, era tierra. claro. Y me fui, se terminó el servicio, y yo salí. Y el pastor fue a abrazarme, bienvenido, ¿cómo estaba? Y yo como cansado, agotado. Yo Claro, no porque tenía es una liberación fuerzas, lo que había. en no eso. tenía fuerzas, ya se me fue pasando que estaba dormido mi cuerpo. Y me fui para la casa y llegué allá a la casa. Y dije, ¿cómo le fue? Me dice. Le dije, bien. Pero Yo no no, quisiste yo decir no bien. no le digo ni de riesgo, yo no le puedo decir. Claro, claro. Bien. Ah, bueno. Y al otro día llegaron los comunicadores Sí, sociales. claro, claro, no falta. Y No, empezaron a decirle todo lo que había pasado. mire Eso, lo que le pasó, eso a mire. su marido lo Lo revolcó revolcó el Señor. Y ahí comienza Ahí una comienza. etapa. No, pero él seguía en sus No, andanzas. Claro. eso fue un viernes. Pero el espera un momentico, sábado. porque eso está lindo, porque ahí podemos decir que hubo un clic Sí. en la vida de mi papá con el Señor. Y un clic en la vida no solo de mi papá, sino de mi mamá como pareja. Empieza a ver algo. Y yo sé que todos están interesados en querer saber más, pero el tiempo se nos ha ido. Así que en este momento vamos a hacer un corto y queremos invitarlos que entre 8 días, el próximo mes, podamos ver la otra parte de la entrevista, porque queremos dejarla ahí para dejarla en incógnita ahí para que Uy, dejarles, porque lo que viene es interesantísimo. Sí. Así que no se lo pierdan. Esto es una historia que a todos nos llena de alegría, pero también es un ejemplo a seguir. Y qué bueno que todos, como familia Manuel que somos, podamos siempre aprender que a pesar que nadie nunca da nada, el Señor lo apuesta todo por nosotros, porque sé que la historia, lo que viene es impresionante. Así que no se lo pierdan. El próximo mes estaremos viendo la segunda parte de la historia. Bendiciones, recuerden, más que una comunidad, somos una familia, familia de Manuel. Bendiciones.